Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País, un capítulo más, una historia más en este set. ¿En qué punto de la historia el dolor y el arte se unen? De principio a fin, porque hasta la obra inspirada en el amor duele. Mi invitada de hoy es la artista visual y fotógrafa Erika Dietes, quien ha dedicado su vida desde los 16 años a representar por medio de la fotografía y la plástica el dolor que siente un ser humano por la pérdida de un ser querido. Básicamente es así. Erika, gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricia, a ti por la invitación y por esa bella introducción. Erika, es un placer y sobre todo hablar de Colombia a través del arte, que creo que es básicamente lo que usted hace. Y es que desde muy jovencita usted decide empezar a encarar el duelo y el dolor a través del arte. ¿En qué punto de su historia estaba parada para tomar esa decisión? Bueno, primero te quiero contar que esa reflexión, digamos, la hice ya posteriormente, ¿sí? Cuando yo entro a estudiar la maestría en Antropología Social, dedico, digamos, como mi tesis a estudiar eso que ya había pasado. El tema, digamos así, como una decisión no ocurre nunca, ¿sí? Porque creo que si esto fuera algo que uno decide, probablemente decidiría otra cosa, ¿no? Hay algo como en el duelo y en el cruce con la violencia, en el cruce con la muerte violenta, en la historia familiar, que sin querer y tal vez naturalmente me fue llevando a ser hoy en día una de las artistas, digamos, que ha trabajado pues como muy de lleno y de una manera muy especial y muy íntima con los procesos de duelo, pero sí te digo que como una decisión así exacta, no, fue algo que analicé algo que después. Se va gestando, exacto, como algo pasa que analicé después. la mayoría de cosas en la vida. Sin embargo, bueno, uno estudia un poco su perfil, su vida. Usted es hija de policía en la época de Pablo Escobar, que pues eso tiene una connotación muy distinta, muy difícil. Un día está usted con su mamá viendo el noticiero, ¿no? Y ve que infortunadamente asesinan a su tío. Ese fue quizá el primer momento de acercamiento que tuvo usted con la muerte y del concepto del duelo a través de su madre. Sí, claro. Yo soy hija, mi padre falleció hace poco, soy hija de un general, pues ya retiré, perdóname esto, sí. No sé ya cómo nombrarlo. Mi padre era general de la República, él alcanzó a ser subdirector de la policía en aquellos años que tú nombras, en la época de Pablo Escobar. ¿Qué ocurre? Pues digamos como que el concepto de país, el concepto de estar en peligro, digamos como que fue algo que siempre estuvo alrededor de nosotros, era lo normal, era lo cotidiano. La inmensa sorpresa fue justo que regresando ya de Washington, mi padre fue agregado de policía ante la Embajada de Colombia en Washington, como que ya, digamos como que regresamos a Colombia pensando que el peligro había pasado, que no nos había pasado nunca nada, afortunadamente. Y mira, la sorpresa sí fue que asesinaron a mi tío, el hermano mayor de mi mamá, mi tío José Alejandro Gutiérrez. Él trabajaba como director de algunas de las cárceles del IMPEC. Y pues bueno, él estaba amenazado y bueno, su muerte se dio, como decimos nosotros, un poco en el atentado que iba dirigido a otra persona. Y ahí pues también entiendes pues que te vas a morir el día que está escrito, ¿no? Porque digamos que ahí lo raro, lo confuso, pues lo muy doloroso fue el asesinato de mi tío, sin duda. Confuso, que siempre pensábamos que era por el lado de mi papá, que íbamos a encontrar la tragedia, digamos, de una muerte violenta, que nos podía pasar algo muy violento a nosotras, y la sorpresa fue que nos pasó por el lado de mi mamá. Y sí, una cosa que es importante de reflexionar es que nos enteramos por televisión. Entonces yo decido hacer, digamos, como de y te digo, ya esto pues muchos años después, ¿no? Cuando yo entro a la maestría en Antropología Social, decido dedicarme a pensar cómo la representación de esa muerte violenta afectó nuestro proceso de duelo, si lo afectó o no, qué es lo más doloroso, la muerte o la representación, la forma como nos enteramos
Y finalmente, pues la conclusión es que no le podemos quitar a la violencia el peso que tiene y no se lo podemos dar todo a la representación, aunque sí hay una diferencia en quedarte con la imagen del vidrio del carro totalmente acribillado, digamos, como con las cámaras adentro y se veía partes del cerebro, ¿sabes? Pues, como Claro. estamos acostumbrados a ver lo que ocurre en Colombia. Eso es, digamos, lo que le ocurrió de manera personal y empiezan a entender también cómo el artista, a través de sus propias experiencias, se va formando y va enriqueciendo y madurando esa manifestación artística. Pero ¿en qué momento usted decide, ya no es mi dolor, el duelo de mi madre, mi duelo, sino el de otros? Y empezar a representar eso y a dejarlos eternos. Pues mira, yo como artista nunca he trabajado en tema, digamos, de autorrepresentación, autorretrato. Eso nunca ha sido, digamos, mi obra final. Obviamente, cuando eres artista, pues es parte del proceso pensar desde ahí, pues porque estás poniendo todo tu ser como para el servicio, pues, digamos, de otros. Yo empiezo un recorrido importante en el territorio colombiano, justamente escribiendo mi tesis, ¿sabes? Reflexionando sobre la tragedia, digamos, que yo conocía. Y en todos los textos, cuando tú te detienes a estudiar la historia de Colombia, aparece una imagen recurrente y es los ríos como el cementerio más grande del mundo. Los ríos de Colombia. Y está escrito así en diferentes bibliografías, ¿no? Los ríos de Colombia son el cementerio más grande del mundo. Por esa época, Luz María Sierra escribió un artículo maravilloso que salió en El Tiempo, se llamó Colombia busca sus muertos. Y fue un editorial muy impactante, fue un editorial, básicamente, haz de cuenta, como un pequeño inventario de imágenes de ropas que estaban siendo encontradas en las fosas. Y básicamente el artículo, aparte, pues, digamos, de denunciar las fosas que estaban encontrándose, era una invitación para que los familiares, en caso de reconocer alguna de estas prendas, se acercaran a la fiscalía. De esto también, pues, ya entrándome un poco en el estudio de esto, está el periódico Rastros, que pues es de lo más doloroso y de lo más impactante que tú puedas llegar a ver. ¿Qué año era ese? No lo recuerdo. No se acuerda, pero digamos que básicamente eran principios de los 2000, seguramente. Sí, yo creo que, porque, a ver, yo entré a la maestría después de un trabajo importante que se llamó Silencios. Sí. Silencios es una... Y después vino Río Abajo. Después vino Río Abajo, ajá. Y entonces Río Abajo para mí sigue siendo como una obra que es... Tal vez mi obra maestra, no en el sentido de que la obra sea maestra, sino que es mi obra maestra porque con ella he aprendido y sigue siendo, digamos, como la obra que me enseña, la obra que me ha puesto en unos límites que afortunadamente pues he logrado también entender, que la obra empieza a tomar también su curso, ¿no? Entonces, Río Abajo nace de esto que te cuento, de la inspiración... Sí. De pensar los ríos, de pensar que la forma de ubicar y de entender y de identificar a alguien puede ser algún fragmento de la ropa, porque digamos, si ya tú miras el periódico Rastros, no es que se encuentre una camisa completa, no es que se encuentre un pantalón completo, se encuentra tal vez una tirilla del brasier, se encuentra un pedacito del bolsillo. Entonces digamos que el ejercicio para mí era justamente hacer lo contrario, trabajar con los testimonios de los dolientes. Fue mi primer trabajo de campo en el que me entrevisté con madres de personas desaparecidas, madres, digamos, lo nombro como madres, como por, sí. Pero son esposas, familiares. Hermanas, exacto, que me prestaran prendas de su ser querido desaparecido. Entonces la imagen final, yo lo que hice fue fotografiar la ropa dentro de agua. Era, ahorita pues pensándolo así, pues es como, era un acto ritual también, el mismo hecho de fotografiarlas, porque eran en un agua limpia, cristalina,
donde la prenda, digamos, tomaba la forma con el ritmo del agua, y son estas imágenes que son impresas sobre cristal. La imagen queda impresa directamente sobre el cristal, entonces eso hace que sea una obra frágil, eso hace que cada pieza sea única, y bueno, eso hace, Erika, discúlpeme, la interrumpo, que cada pieza sea la vida. Claro. Sí, o sea, sea la vida de esa persona que no está. Pero usted recorrió el país con esta exposición. ¿Me cuenta eso después de la pausa? Ya volvemos a entrevistas con Alma de País. Quien no sabe de dolor no entiende el verdadero perdón. Y es que vivir la guerra en carne propia y reponerse es de valientes. Volver a confiar, transformar el odio y retomar la vida justo donde la dejaron no lo hace cualquiera. Levantarse cada mañana con la única convicción de que este país se merece una segunda oportunidad, la oportunidad de una paz total. Esto es lo que ha unido a las víctimas del conflicto en Colombia. Por eso queremos honrarlos, porque sin su fuerza y su poder transformador, esta historia no sería la misma. Gracias por continuar conectados con nosotros con esta historia, la de Erika Dietes. En esta oportunidad ella es fotógrafa, artista plástica, quien ha dedicado su vida literalmente a plasmar a través del arte el dolor, el duelo y la muerte en Colombia. Y estábamos hablando de esta quizá una de sus primeras obras, pues la primera fue Silencios, por supuesto, pero Río Abajo que dio la vuelta a Colombia, que estuvo en muchos lugares de nuestro país. Y tengo entendido, Erika, que al principio la gente no entendía con claridad lo que usted estaba haciendo, ¿no? Porque es pionera en esto, pero además el proceso de conexión después con las poblaciones que visitó la obra fue infinito. Pues yo te diría que más bien es como un poquito al revés, ¿no? Como que Río Abajo, como te decía, es mi obra maestra en el sentido en que esta obra me ha enseñado y me sigue enseñando un montón de cosas. Cuando yo empecé este recorrido, yo pensaba, y digamos que la instalación final para mí siempre fue la del gran formato, la obra que mide unos 70, estos cristales, yo pensaba que si lograba conseguir 15 piezas, 16, sería un exceso, porque piensa que soy un artista, pues en ese momento, muy joven, de Bogotá, llegando a lugares como Sonsón, Argelia, Nariño, donde todavía el miedo estaba instalado, ya se podía, digamos, como hablar de ciertos procesos, pero muy en voz baja. La sorpresa para mí fue que en la segunda o la tercera vez que fui yo a devolver algunos objetos porque eran prestados, las organizaciones de víctimas y diferentes mujeres se habían organizado, perdón la redundancia, para recolectar objetos y llevármelos. Entonces Río Abajo terminó siendo una exposición de 120 y algo de imágenes, de objetos. Yo inicialmente estaba pensando en la ropa, porque mi inspiración era este artículo, era el periódico Rastros, y bueno, hubo una señora que un día se me acercó y me dijo, yo sé que usted está buscando ropa, pero yo quería ver si usted me podía aceptar este palito, y era un tronquito, que es lo único que yo tengo de mi hijo. Él me dejó sembrado un árbol de guanábana en la casa, y entonces yo sé que de pronto a usted no le sirve para su proyecto, pero yo quería ver si de pronto, entonces no. Ella, digamos que para mí es una de las grandes maestras. Río Abajo en ese momento cobró una dimensión que yo como artista, por supuesto lo fotografié en agua, y es uno de los cuadros de Río Abajo. Por eso existen dos formatos. Como te digo, digamos, mi visión eran unas 15 imágenes, pero terminé recibiendo 120 y tantas. Y ahí es donde yo dije, la gente está esperando también ver lo que yo estoy haciendo. Entonces empecé el recorrido en territorio con los cuadros pequeños. Creo que la claridad y la dulzura, la belleza y la potencia de esa obra finalmente
me la enseñaron a mí los dolientes mismos. Cuando empecé, digamos, a exponer la obra, pues en ese momento eran como los lugares que nos prestaban, ¿no? Entonces la primera exposición fue en lo que hoy en día es la Casa de la Memoria de Granada. En ese momento estaba recién, digamos, como recién adquirida por la comunidad, no tenía luz, no tenía, ¿sabes? Era una casa en ruinas. Y lo que sucedió es que los dolientes entraban a buscar sus memorias, entraban a buscar sus seres queridos y entraban con velas y empezaron a orar enfrente a cada uno de los cuadros. Entonces ahí es donde el tema del carácter sagrado, claro, donde la dimensión de la obra, que estuvo por 18 municipios de Colombia, aparte pues de sus exposiciones internacionales, sí fue un camino de aprendizaje. Lo que era raro es que en ese momento todavía, digamos, no había estructura como para hacer exposiciones en región, ¿cierto? Y digo región, eso sí, está como mal dicho, pues, pero era muy extraño llegar con una obra, con una exposición a Nariño, Antioquia, a Barranca Bermeja. Digamos, la jornada de Barranca Bermeja fue muy dura porque era en medio todavía, era peligroso, digamos. Claro. Hay una obra suya, pues hay muchas, pero Sudarios, por ejemplo, es una obra muy dolorosa, porque también es el relato de esas mujeres que tuvieron que presenciar la muerte de sus seres queridos. Entonces ya no solamente estamos hablando, claro, del dolor de la muerte, sino de ver la muerte. Claro, que es, mira, en lo anterior estábamos hablando de la ausencia de la certeza de la muerte. Ese es el tema, digamos, la crueldad de la desaparición forzada, es que tú no sabes si estás esperando a un vivo o estás llorando a un muerto. En Sudarios, como bien dices, pues está el horror, está la maldad, porque finalmente es un acto de maldad, no solo, como bien lo dice Ileana Diegues, no solo matar al ser querido, sino además castigar la memoria, porque cuando tú ves lo que estas mujeres presenciaron, jamás vuelves a pensar, y de hecho pues todo el trabajo de apoyo psicosocial que se hace tiene que ver con restituir el recuerdo, como con tratar de que la persona no piense en su mamá viendo la tortura, sino que la logre recordar viva, que la logre recordar de otra manera que no sea en pedazos. Entonces es una obra muy dura, sí, Sudarios es una obra que también ha recorrido muchísimo, es una obra con la que creo que personas de diferentes contextos de guerra, de la vida cotidiana, se han conectado. Son el testimonio de 20 mujeres que fueron obligadas a ver una tortura. No quiero decir imposible de narrar, no quiero decir inimaginable, porque ha pasado. Entonces, alguien sí la imaginó. Entonces, bueno, pues ese es el tema de Sudarios. Erika, ¿en dónde está el límite entre usted y su obra y entre usted y este tema? Se lo pregunto porque a los periodistas también nos ocurre mucho que tenemos que hacer un trabajo psicológico para, de pronto el término no sea desligarnos, pero entender la realidad de una manera distinta. ¿Cómo ha logrado usted, no sé si sea el término desmarcarse un poco, para poder vivir? Yo creo que no hay distancia posible, no hay, y si miramos el principio de la entrevista, pues no hay distancia. Yo no estoy, digamos, trabajando desde fuera, yo estoy trabajando desde dentro. Si bien pues las situaciones victimizantes, el contexto de la guerra, porque también he trabajado con personas de Uganda, de Argentina, he escuchado, digamos, como muy de cerca el proceso de México. Creo que no hay manera de desligarse, pero también es porque yo nunca he partido de trabajar en un ellos y un yo, digamos que siempre ha sido siempre ha sido una relación muy horizontal con las personas con las que trabajo.
Sin duda, pues no es únicamente dolor. Sí, digamos que los sudarios no en vano tienen el formato que tienen, no en vano tienen, porque cuando yo las conocí a ellas, lo que yo vi fue fortaleza. Yo vi unas mujeres enormes. Créeme que no se compara jamás la presencia de ellas con la tragedia tan horrible que te están contando, ¿no? Mi trabajo, y tal vez ese es el ejercicio psicológico que yo hago todo el tiempo, es que yo estoy trabajando desde la vida. El duelo lo trabajo desde el amor. Eso es algo que el doliente, digamos, dirige hacia quien ya no está. Entonces, si lo piensas así, es un trabajo muy bello, es un trabajo muy biófilo, es un trabajo que es muy distante de estar únicamente conectado ante el horror, la muerte y los victimarios. Es Erika Dietes en Entrevistas. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro final. Ajá, abuelito, porque tú siempre tienes las manos tan ásperas. Siempre que veas unas manos así, vas a saber que es alguien que ha trabajado toda su vida con ellas. Y un día, cuando veas tus manos así, te vas a sentir tan orgullosa como yo. Las tierras vuelven a quienes las han trabajado con sus manos. Por eso el gobierno del cambio las está entregando y formalizando, avanzando en la reforma agraria. Así cultivamos a Colombia como la potencia mundial de la vida. Gobierno de Colombia. Continuamos en Entrevistas con Alma de País, en una charla cercana e íntima con Erika Dietes, hablando, por supuesto, de su obra y de la vida. Fíjese cómo nos cambia el discurso en tan solo una pequeña conversación. Ya no es de la muerte, del duelo, sino de la vida misma. Sin embargo, también decía usted al comienzo de esta entrevista que infortunadamente su padre había muerto en el 2020. General de la policía, retirado. Cuando uno vive el duelo, y lo digo también por experiencia propia, uno empieza a entender que una cosa es lo que nos cuentan y otra lo que realmente pasa en tu interior, en ese fuero interno que tenemos. ¿Qué tanto hoy en día siente que su visión de artista cambió la manera de abordar estos temas una vez haya experimentado la muerte de un ser querido cercano? Bueno, digamos que cuando se busca mi biografía, digamos, se dice que soy experta en duelo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues sí he tenido que teóricamente estudiar muchas perspectivas, mirar. No puedo dejar de mencionar en este espacio a mi amiga Nadis Milena Londoño, quien era una socióloga que fue lideresa en el tema de apoyo psicosocial en el Oriente Antioqueño. Entonces también, digamos, de ella, de empezar como a inscribirme más en los circuitos de apoyo psicosocial, que eso es muy importante, pues hay muchas teorías del duelo y muchas formas de enfrentar el duelo y demás. Sin duda, pues la pérdida de mi padre, siendo algo, digamos, que es entendible, natural, o sea, digamos como que es la ley natural. Es la ley natural. De todas maneras, pues nosotros siempre tuvimos mucho miedo con mi papi, ¿cierto? Acabo de decir mi papi, perdón. Tranquila, es que por supuesto que es su papi. Siempre tuvimos mucho miedo en torno a la vida de mi padre, ¿no? Como que siempre era ahí como algo puede pasar en cualquier momento. No es infortunado que haya fallecido, digamos que era su momento también. Afortunadas nosotras que lo tuvimos mucho más tiempo de lo que siempre pensábamos. Me ha servido mucho todo lo que he estudiado y estudié sobre el duelo. Siempre me quedo con una perspectiva que me parece a mí la más acertada y que siento, y que de hecho pues la utilizábamos mucho para mi trabajo. ¿Qué es cuál? Es pensar que el duelo no es un proceso. No es algo como que tú tienes que cumplir 10 puntos, entonces el primero la negación, el segundo la rabia, el tercero. Entonces ¿qué es? Sientes como que tienes que cumplir y eso de alguna manera también te genera
un nivel de angustia, porque es como, uy, ya casi. Entonces ya casi es que, ya casi me voy a sanar o ya casi voy a extrañar, estoy olvidando a mi ser querido. Sí. La definición que me gusta mucho es que el duelo es una nueva forma de estar, no es un proceso, sino es una nueva condición. Entonces, al no ser un proceso, al no ser algo que tiene unos pasos específicos y una forma de hacerla, aceptas con mucho más tranquilidad la pérdida. Entonces, al ser un nuevo estado, existe, hoy en día mi estado es que soy huérfana de padres, ¿cierto? Ese es como se nombra el estado. Entonces eso me tranquiliza, ¿no? Justo, digamos, volviendo un poco al trabajo en el tema de la violencia, una de las grandes, digamos, como angustias del lenguaje, pero no es del lenguaje, es de la vida y del proceso, es cómo se llama a los padres que pierden a sus hijos, que no es la ley natural de la vida, ¿sí? Cómo se nombra eso, además, con una pérdida violenta, claro. Es diferente, ¿no? Entonces, sí, si entendemos el duelo como una nueva forma de estar sin esa persona, sí. Es muy bello también. Erika, ¿su arte sana o arde? Las dos, las dos. Pienso que sanar es un proceso muy largo, ¿no? Yo creo que mi propósito un poco y con todo el tema, digamos, de apoyo psicosocial que hay detrás de cada obra, siento que genera alivio. Alivio. Para sanar se necesitan condiciones sociopolíticas también de reconocimiento, que pues no están dadas. Sí. Entonces creo que sí, arde, por supuesto, arde muchísimo, alivia y ojalá algún día sane. Y ya para finalizar, su propuesta de vida artística, ¿de qué manera cree que le aporta la paz? Bueno, yo creo que hay algo que es muy importante de reconocer y parte, digamos, de lo que trabajamos en los círculos de apoyo desde el duelo, ¿no? Porque es hablando desde el duelo, es que lo que pasó es irreconciliable, es imperdonable, es injusto. Estoy hablando desde el espacio psicológico, sí. No desde el espacio social. Cuando tú le reconoces a la gente que su dolor es válido, que su dolor es verdadero, sí, el reconocimiento del dolor, creo que eso es un gran aporte a la paz, porque nada más complicado que asumir que la gente se siente reconocida, y además entonces llevar tu angustia, tu duelo, tu soledad, como si fueras de alguna manera como desarticulado, como si, y te lo voy a decir un poco por sudarios. Una de las señoras me decía, es que yo siento que yo como que me volví loca. Y ella, pues si tú miras lo que ella presenció, lo que a ella le pasó, no es que fuera algo de locura, es que está reaccionando de la manera normal ante los hechos que le ocurrieron. Entonces, para mí, construir la paz, sin duda, implica el reconocimiento del dolor de cada persona. Erika, gracias por haber estado con nosotros, por habernos traído un poco de su relato, su vida y, por supuesto, su arte y esa misión que usted misma, pues, tiene, se puso, y es de verdad relatar las memorias de este país y que las nuevas generaciones no se olviden de que también están hechas de eso. Gracias. Gracias a ti. Es Erika Dietes en Entrevistas con Alma de País. A ustedes también, mil gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad.